El millonario cambia sorprendentemente la vida de la mendiga que acompañó a su madre al trabajo. Lucía casi no podía creer lo que veía a su corazón. Aquel lujo frío y distante del barrio Bastos parecía un mundo imposible para ella y su hija, Ana Clara, una niña de ojos grandes y manos inquietas, aferrada a la falda de su madre, viuda, con la ropa raída y las lágrimas frescas enterradas bajo la piel. Lucía luchaba día a día limpiando cada rincón de esa mansión gigantesca para intentar sacar adelante a su pequeña. Pero un giro inesperado vino a romper su precaria calma. La guardería donde Ana Clara estaba matriculada cerró sin avisar, dejando a madre e hija en una encrucijada brutal. Con el corazón aplastado y sin alternativa, Lucía decidió llevar a Ana Clara con ella al trabajo. La mansión, imponente y silenciosa por momentos, se convirtió en escenario de una tensión insoportable. Había algo en la manera en que Ana Clara se agarraba a su madre, como si supiera que ese día todo iba a... «Esto es inaceptable», chilló con voz de acero, mientras todos los ojos en la sala se clavaban en ellas, punzantes y humillantes. El silencio se volvió un puñal en el pecho de Lucía. Las manos empezaron a temblarle, la garganta se cerró como una trampa. Había un brillo cruel en las miradas de los espectadores, invitados, empleados, criados, que se turnaban en silencio para juzgarla sin misericordia. Ana Clara, confundida y asustada, se abrazó con fuerza, temblando. El orgullo de Lucía se quebró en 1000 pedazos, pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde apareció la noticia que temía: su despido, sin explicaciones, sin oportunidad. El mundo se le vino encima como un muro de concreto. Y en medio de todo ese caos, Pedro Bastos, el hijo único de la familia y heredero, observaba desde la distancia. Sus ojos ambarinos reflejaban una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda. Recuerdos dolorosos de su infancia, de una niñez marcada por la frialdad y el vacío, burbujeaban en su mente al ver cómo aquella mujer y su niña sufrían. Pedro nunca pudo intervenir. Era un engranaje más de ese sistema implacable, pero ese día algo cambió adentro. La injusticia que golpeaba a Lucía y Ana Clara encendió una chispa que parecía a punto de incendiar su mundo perfecto. Esa noche, en silencio y con el corazón en llamas, decidió actuar. Al día siguiente, buscó a Lucía en el barrio. Con las manos firmes pero el rostro serio, le ofreció algo que no esperaba: una compensación económica y una oportunidad única para liderar una guardería comunitaria en el mismo barrio elegante que antes la había rechazado. Una oportunidad que podía cambiarlo todo, o complicarlo aún más. Pero un aire de misterio quedó suspendido en el aire. ¿Qué secretos escondía la familia Bastos para que Pedro se arriesgara así? ¿Qué iba a pasar con la vida de Lucía y Ana Clara, ahora que entraban en un... Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Al día siguiente, Lucía caminaba por el barrio, con Ana Clara de la mano, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. La oferta de Pedro era tentadora, pero también aterradora. ¿Cómo podía confiar en un miembro de aquella familia que le había hecho tanto daño? Mientras paseaban, una parte de ella dudaba, pero el sueño de ofrecerle a su hija un futuro mejor era más fuerte. Esa misma tarde, mientras Lucía ya empezaba a planear su nueva vida, un ruido atronador rompió la calma en la mansión Bastos. Un grito desgarrador resonó en la casa, sacudiendo la estructura con tal intensidad que parecía que las paredes estaban llorando. La conmoción en el vecindario fue instantánea. La gente miraba hacia la mansión con curiosidad y miedo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ana Clara se aferró a su falda,
con los ojos muy abiertos. «Mami, ¿qué fue eso?», preguntó, su voz temblando. Lucía miró hacia la casa. Sus instintos la llevaban a acercarse. «Vamos, Ana, tenemos que ver», susurró, intentando controlar su propio terror. Se acercaron al jardín, donde se agrupaban otros empleados y vecinos, con expresiones de preocupación y confusión. Fue entonces cuando una ambulancia llegó, susurrando sirenas que parecían gritar en medio del horror. Una multitud se formó, empujándose para saber qué sucedía. Lucía, con el corazón agitado, se coló entre la gente y vio algo que la hizo detenerse en seco. Allí, en la entrada de la mansión, un cuerpo yacía tendido en el suelo. Era Pedro, su cara desencajada, palideciendo frente a la mirada horrorizada de su madre, Bianca, que se había desmayado al verlo. La gente murmuraba, la tensión era palpable. ¿Qué había ocurrido? La culpa, el horror y un profundo sentido de pérdida llenaban el aire. Mientras los paramédicos trataban de reanimarlo, un aire de desesperación se instaló. «No puede estar muerto», murmuró Bianca, asustada, mientras se aferraba a su hijo. La confusión se reflejaba en los rostros de los espectadores. Algunos incluso se atrevían a pensar en las indirectas que Pedro había mencionado sobre querer cambiar las cosas, sobre sentirse preso de una vida que no había. Lucía sentía que el mundo se desvanecía. Sus esperanzas de un futuro en la guardería, el alivio que había sentido al recibir la oferta de Pedro, todo se desmoronaba. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?», pensó. El nudo en su garganta crecía. En ese momento recordó algo que Ana Clara le había dicho el día anterior. «¿Y si no somos solo un cuento, mami? ¿Y si hay más que eso?». ¿Era posible que aquella tragedia hiciera que todo lo que había cambiado en su vida se desmoronara? Los rumores comenzaron a circular entre los presentes. Alguien comentó que Pedro había estado metido en cosas raras, y Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué había detrás de la decisión de ayudarla? ¿Era compasión o algo más oscuro? Mientras los paramédicos llevaban a Pedro de urgencia, el panorama se tornaba cada vez más sombrío. Y cuando la ambulancia se marchó, dejando atrás una atmósfera de caos, una pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Qué secretos había descubierto Pedro antes de su caída? ¿Y cómo esa tragedia transformaría no solo su vida, sino también la de Lucía y Ana Clara de formas que nunca podrían imaginar? El futuro ya no solo era incierto, ahora estaba envuelto en un velo de misterio y tragedia. ¿Qué pasaría cuando todas las verdades salieran a la luz? La historia apenas comenzaba, y el corazón de Lucía latía con fuerza en su pecho, sabiendo que nada volvería a ser igual. Lucía sentía que el tiempo se detenía mientras contemplaba la escena caótica frente a la mansión. No podía apartar los ojos del cuerpo de Pedro, arrodillada en el suelo, junto a la multitud inquieta que murmuraba con angustia. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera atrapada en una. Ana Clara, a su lado, temblaba. «Mami, ¿qué pasa?», dijo con un hilo de voz, esa pequeña inocente que solo quería entender. Entre gritos y susurros, Lucía sintió una mano sobre su hombro. Era alguien que no esperaba ver. Esteban, un antiguo compañero de su difunto esposo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de preocupación y tristeza. «Lucía, debemos hablar», dijo, llevándola a un lado, lejos de la multitud, en un intento de protegerla de la creciente tensa atmósfera. «¿Qué sucede, Esteban?», preguntó, el miedo en su pecho aumentando. Él miró hacia atrás, como si estuviera asegurándose de que nadie escuchara. «No es lo que parece. Pedro no ha tenido un accidente. Eso fue un disparo». El aire alrededor de Lucía se volvió opresivo. «¿Un disparo? ¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así?». La confusión se transformó rápidamente en terror. Esteban, con los ojos llenos de seriedad, empezó a explicar. «Pedro se había metido en un lío, Lucía. Sabía cosas sobre su familia, cosas que no debía. Este lugar esconde secretos oscuros». Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La idea de que Pedro, el mismo que había intentado ayudarla, estuviera involucrado en algo tan peligroso, la dejaba sin aliento. «¿Qué secretos? ¿Qué te dijo?». «Él descubrió algo en la empresa familiar, un negocio ilegal.
No lo soportaba. Quería hacer las cosas bien, cambiar todo. Pero sus padres no estaban de acuerdo. Hoy intentaba denunciarlo, y alguien lo interceptó. El miedo la invadió. Las piezas de un rompecabezas oscuro se unían en su mente. ¿Era esa la razón por la que Pedro se había acercado a ella? ¿Estaba buscando una salida? ¿Un aliado en medio de la tormenta? Una explosión de ruido interrumpió sus pensamientos. Una familia de miradas asombradas voló hacia un lado, y un hombre vestido de traje oscuro empujó a la multitud, gritando instrucciones. «¡Retírense! ¡Por favor, retírense!». Resonó su voz dura, mientras los paramédicos llevaban a Pedro en una camilla. «Lucía, tienes que decidir», le dijo Esteban, su voz tensa. «Si él muere, también se llevarán a su familia. Están desesperados. Puede que hayan encontrado una oportunidad en ti, y tú, sin saberlo, podrías estar en peligro. Por tu hija, por ti misma». Las palabras de Esteban cernían sobre ella como nubes tormentosas. La idea de ser un peón en un juego de poder desconocido la aterrorizaba. En un momento, todo se volvía gris. El futuro que había imaginado, la guardería, la chance de un nuevo comienzo, se desmoronaban. ¿Era Pedro su salvador o un ancla en un abismo oscuro? Mientras todo se desvanecía en caos y confusión, otro grito desgarrador rompió el aire. Alguien había caído. Era Bianca, destrozada, gritando el nombre de su hijo. El rostro de la mujer se transformó en una máscara de horror. Pero en el fondo de esa tragedia, Lucía sintió un destello de claridad. La familia Bastos estaba herida, y ese dolor podría cambiar la dinámica de todo. ¿Podría ella ser la persona que enfrentara el secreto que Pedro jamás compartió? La multitud se agolpaba, pero algo en su interior le decía que debía actuar. En un instante, la vida de Lucía y Ana Clara podría entrelazarse con las sombras de una familia poderosa y su oscuro pasado. Mientras caminaba hacia adelante, un pensamiento la asaltaba. ¿Quién realmente estaba en control de la historia y cómo cambiaría esto todo? El abismo de la incertidumbre la esperaba. Lucía sentía que el tiempo se detenía mientras contemplaba la escena caótica frente a la mansión. Todo parecía distorsionado, un extraño cóctel. Había cuerpos, miradas aterrorizadas y el llanto de Bianca resonando en sus oídos, como un eco que no cesaba. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó Ana Clara. Su vocecita delicada hacía que el mundo se tornara aún más pesado. Y en medio de todo ese horror, un grito desgarrador cortó el aire. «¡El médico! ¡Rápido!». Alguien en la multitud clamaba, mientras la presión del pánico se apoderaba de todos. Era un momento de locura, y Lucía sintió que se iba a desmayar. Esteban, a su lado, la miraba con la seriedad de quien sabe más de lo que estaba dispuesto a compartir. «Lucía, ten cuidado», le susurró Esteban, sacándola de su trance. Sus ojos buscaban entre la multitud, como si temiera lo peor. Pero antes de que pudiera reaccionar, la escena se transformó en un espectáculo aún más horrible. Una figura surgió en la lejanía, un hombre con un abrigo largo y oscuro, su rostro cubierto por una capucha. Caminaba con pasos lentos, como si estuviera disfrutando del caos que había provocado. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su andar que la inquietaba profundamente. Cuando se acercó a la entrada, el murmullo de la gente se tornó en un silencio helado. Todos los ojos se centraron en él, y en cuestión de segundos pronunció unas palabras que dejaron a todos boquiabiertos. «La familia Bastos no es lo que parece», dijo con una voz profunda y resonante, dejando que la tensión se apoderara del ambiente. «¿Qué quieres decir?», alcanzó a preguntar alguien de la multitud, la voz temblorosa. El hombre negó con la cabeza, una sonrisa sombría asomándose en su rostro. «No importa lo que parezcan, están llenos de secretos. He estado observando, y sé lo que Pedro quería hacer». Ese nombre, Pedro, retumbó en la mente de Lucía como un disparo. ¿Cómo podía haber algo más detrás de su oferta? Las palabras del extraño encajaban como piezas de un rompecabezas siniestro. La multitud se agolpaba, ansiosa, fija en cada palabra que caía de los labios del desconocido. «¿Qué sabes de él?», insistió Esteban,
aferrando el brazo de Lucía para que no se perdiera en la confusión. Sé que Pedro no estaba solo en esto. Había planeado exponer la red criminal que su familia ha estado sosteniendo durante años. Algo grande. Algo que involucra más que solo negocios. Pero ahora, el hombre hizo una pausa dramática. Está muerto. Y ellos no se detendrán aquí. El horror se instaló en el pecho de Lucía. ¿Qué red? ¿Qué clase de vida llevaban los Bastos? Todo lo que había creído saber se desmoronaba en un instante. La idea de que Pedro, el joven que intentó ayudarla, estaba atrapado en un mundo así, la hizo temblar. Su vida, su futuro, todo estaba en juego. Pero antes de que pudiera asimilar esa avalancha de información, el hombre dio un paso hacia ella, y la multitud retrocedió como si él contuviera el mismo caos. «Tú, Lucía, tienes una decisión que tomar», dijo, mirándola a los ojos con una intensidad aterradora. Poder cambiar todo, o ser parte de lo que está a punto de suceder. Lucía sintió que el aire se le escapaba, la tristeza por la muerte de Pedro, el miedo por su propia vida, todo se entrelazaba en una visión distorsionada. ¿De qué estás hablando? La incredulidad la invadía. La conexión que tenías con Pedro no es solo casualidad. Sangre, secretos y una historia que desafía todo lo que crees. Estás más ligada a esta familia de lo que imaginas. En un instante, el mundo se oscureció. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente resonaba con la idea de un legado oculto, uno que había estado esperando ser desenterrado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era ella parte de ese secreto? La multitud murmuraba con fascinación, nerviosa ante la revelación que colgaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y mientras el hombre sonreía, como si conociera la verdad detrás de su desconcierto, Lucía sentía que su vida se deslizaba por un abismo inexplorado. ¿Qué? ¿Qué hacer?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se aceleraba. ¿Podría arriesgarse a seguir este camino oscuro que apenas comenzaba a vislumbrar? ¿Y qué pasaría con Ana Clara? Un grito se ahogó en su garganta. La decisión que debía tomar resonaba en su mente. Mientras su corazón latía con fuerza, supo que se aproximaba a un desenlace inevitable. Todo estaba a punto de cambiar, y el misterio de su existencia comenzaba a revelarse con un giro devastador. Lucía sentía que el aire se volvía espeso a medida que el extraño se acercaba a ella. Las palabras, cargadas de secretos, resonaban en su mente como ecos lejanos. La multitud, un mar de ojos curiosos, contuvo la respiración, esperando la próxima revelación. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, un grito penetrante rompió el silencio. «¡Mami! ¡Mami!». Ana Clara tiraba de su falda aterrorizada. Al voltear, Lucía vio a su hija retorciéndose de miedo, sus ojos ampliamente abiertos. Pero el grito no provenía solo de ella. La multitud pareció temblar al recibir otro grito desgarrador. En medio del caos, un cuerpo se desplomó frente a Lucía. Una mujer de cabello rubio, que lucía familiar. «¡Bianca!», gritó un hombre, y el nombre resonó en la multitud. El caos se apoderó de la escena cuando Bianca, la madre de Pedro, se desplomó al suelo, las lágrimas rodando por su rostro como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Lucía sintió como si el suelo se abría bajo ella. La madre del hombre que había intentado ayudarla estaba inmersa en su propio sufrimiento, y algo, en lo profundo de su interior, se sacudía. «¿Qué le pasa?», murmuró una voz en la multitud. El murmullos crecían como una tormenta. El desconocido se hizo a un lado, mirando con una mezcla de satisfacción y desdén. «La familia Bastos siempre cosecha lo que siembra», dijo, como si ya lo supiera. Unos instantes después, sonaron sirenas a lo lejos, pero el grito de Bianca reverberaba en el aire como un eco profundo. «Bianca», gritó un joven, que Lucía identificó como el hermano de Pedro. «¿Qué ocurre? Responde. No puede ser, por favor». A medida que el pánico se extendía como una plaga, la imagen de Pedro caía de su mente, entrelazándose con la de Bianca, ángel y demonio a la vez. La ira contra aquel hombre oscurecía la vista de Lucía. «Tienes que irte», le gritó Esteban de nuevo.
pero en su voz había un rastro de incertidumbre. Lucía, abrumada por la angustia, no podía apartar la mirada de Bianca, que seguía ahí, tendida en el suelo, rodeada de murmullos y preguntando por su hijo, repitiendo su nombre una y otra vez, como si esa sola palabra pudiera inventar la realidad. Su corazón latía con fuerza, la verdad golpeaba en su mente. De repente, todo ese mundo de clase alta, glitter y esplendor, se desvanecía. ¿Qué secreto aguardaba? Justo en ese instante, otro estruendo sacudió la escena. Un sonido de cristal quebrándose llenó el aire, seguido por un impacto seco. Lucía giró la vista y vio al desconocido, que ahora se precipitaba hacia Bianca, cargando un arma en su mano. La multitud gritó y el caos estalló. «No, no», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. El hombre lanzó una mirada hacia Lucía y en un segundo entendió. El impacto no solo era físico, era un juego mucho más grande. «Eres parte de esto», susurró, y esas palabras resonaron como un tambor en su mente. Lucía sintió que el aire en sus pulmones se evaporaba, como si un destello de comprensión la atravesara. «Ana Clara», gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia su hija. La multitud se dispersó, algunos corriendo, otros gritando. ¿Qué significaba todo? La familia Bastos, sí, pero Pedro era un hilo gris que conectaba todo. Mientras corría, a su lado, Esteban luchaba por contener a la multitud. «¡Regresen! ¡Es peligroso!». Pero el horror se desataba como un fuego incontrolable. Entonces, justo en ese momento crucial, un disparo resonó. La línea entre el peligro y la vida quedó diluida, y Lucía se lanzó sobre su hija, cubriéndola con su cuerpo. El estruendo de la bala atravesó el aire y se dejó sentir como un latido más del caos. Todo se sumergía en el silencio sombrío. Cuando la niebla del pánico se disipó, Lucía levantó la vista y, en shock, descubrió que el hombre desconocido yacía en el suelo. Derribado, una figura encapuchada apareció entre la multitud, el eco de un disparo resonando aún en sus oídos. Una sensación de presencia abrumadora llenaba el aire. Había algo siniestro, algo que había estado oculto bajo la superficie. «¿Qué acabamos de descubrir?», pensó Lucía, mientras el horror en su pecho se transformaba rápidamente en confusión. La línea entre sus aliados y enemigos se volvía cada vez más difusa. ¿Quién era ella realmente en medio de este caos? ¿Por qué ese atacante había intentado matar a Bianca en lugar de a ella? La verdad y las mentiras se entrelazaban, y todo lo que creía saber ahora temblaba en el aire como un eco distante. Una luz tenue iluminaba el rostro de la figura encapuchada, y en ese instante el tiempo se detuvo de nuevo. La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Lucía sabía que su vida ya no sería la misma. El misterio de su existencia se estaba transformando en algo más profundo. ¿Qué secretos nacerían de ahí y qué papel le correspondería? Cualquier respuesta que ansíe podría ser incluso más peligrosa que la pregunta. Lucía sentía que el aire se volvía espeso a medida que el extraño se acercaba a ella. Las palabras, cargadas de secretos, resonaban en su mente como ecos lejanos. La multitud, un mar de ojos curiosos, contuvo la respiración, esperando la próxima revelación. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, un grito penetrante rompió el silencio. «¡Mami! ¡Mami!». Ana Clara tiraba de su falda aterrorizada. Al voltear, Lucía vio a su hija retorciéndose de miedo, sus ojos ampliamente abiertos. Pero el grito no provenía solo de ella. La multitud pareció temblar al recibir otro grito desgarrador. En medio del caos, un cuerpo se desplomó frente a Lucía. Una mujer de cabello rubio, que lucía familiar. «¡Bianca!», gritó un hombre, y el nombre resonó en la multitud. El caos se apoderó de la escena cuando Bianca, la madre de Pedro, se desplomó al suelo, las lágrimas rodando por su rostro como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Lucía sintió como si el suelo se abría bajo ella. La madre del hombre que había intentado ayudarla estaba inmersa en su propio sufrimiento, y algo en lo profundo de su interior se sacudía. Murmuró una voz en la multitud. Los murmullos crecían como una tormenta. El desconocido se hizo a un lado,
mirando con una mezcla de satisfacción y desdén. «La familia Bastos siempre cosecha lo que siembra», dijo, como si ya lo supiera. A medida que el pánico se extendía como una plaga, la imagen de Pedro caía de su mente, entrelazándose con la de Bianca, ángel y demonio a la vez. La ira contra aquel hombre oscurecía la vista de Lucía. «Tienes que irte», le gritó Esteban de nuevo, pero en su voz había un rastro de incertidumbre. Lucía, abrumada por la angustia, no podía apartar la mirada de Bianca, que seguía ahí, tendida en el suelo, rodeada de murmullos y preguntando por su hijo, repitiendo su nombre una y otra vez, como si esa sola palabra pudiera inventar la realidad. Su corazón latía con fuerza. La verdad golpeaba en su mente. De repente, todo ese mundo de clase alta, glitter y esplendor se desvanecía. ¿Qué secreto aguardaba? Justo en ese instante, otro estruendo sa. Un sonido de cristal quebrándose llenó el aire, seguido por un impacto seco. Lucía giró la vista y vio al desconocido, que ahora se precipitaba hacia Bianca, cargando un arma en su mano. La multitud gritó, y el caos estalló. «No, no», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. El hombre lanzó una mirada hacia Lucía, y en un segundo entendió. El impacto no solo era físico, era un juego mucho más grande. «Eres parte de esto», susurró, y esas palabras resonaron como un tambor en su mente. Lucía sintió que el aire en sus pulmones se evaporaba, como si un destello de comprensión la atravesara. «¡Ana Clara!», gritó con todas sus fuerzas, corriendo hacia su hija. La multitud se dispersó, algunos corriendo, otros gritando. ¿Qué significaba todo? La familia Bastos, sí, pero Pedro era un hilo gris que conectaba todo. Mientras corría, a su lado, Esteban luchaba por contener a la multitud. «¡Regresen! ¡Es peligroso!». Pero el horror se desataba como un fuego incontrolable. Entonces, justo en ese momento crucial, un disparo resonó. La línea entre el peligro y la vida quedó diluida, y Lucía se lanzó sobre su hija, cubriéndola con su cuerpo. El estruendo de la bala atravesó el aire y se dejó sentir como un latido más del caos. Todo se sumergía en el silencio sombrío. Cuando la niebla del pánico se disipó, Lucía levantó la vista y, en shock, descubrió que el hombre desconocido yacía en el suelo, derribado. Una figura encapuchada apareció entre la multitud, el eco de un disparo resonando aún en sus oídos. Una sensación de presencia abrumadora llenaba el aire. Había algo siniestro, algo que había estado oculto bajo la superficie. «¿Qué acabamos de descubrir?», pensó Lucía, mientras el horror en su pecho se transformaba rápidamente en confusión. La línea entre sus aliados y enemigos se volvía cada vez más difusa. ¿Quién era ella realmente en medio de este caos? ¿Por qué ese atacante había intentado matar a Bianca en lugar de a ella? La verdad y las mentiras se entrelazaban, y todo lo que creía saber ahora temblaba en el aire como un eco distante. Una luz tenue iluminaba el rostro de la figura encapuchada, y en ese instante el tiempo se detuvo de nuevo. La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. «Lucía», dijo la figura, su voz resonando como un eco en una caverna. «He esperado este momento durante años». Lucía sintió que se le congelaba la sangre. «¿Quién eres?». Su voz salió entrecortada. El encapuchado dio un paso adelante y el rostro se iluminó con un destello de reconocimiento. «Soy tu hermano». El mundo de Lucía se sacudió con una fuerza tan abrumadora que apenas podía respirar. «No, es imposible». «Lo es, pero la verdad duele menos que la mentira. La familia Bastos esconde cosas, Lucía, y ahora tú también estás atrapada en esta red. Si no actúas rápido, perderás a Ana Clara y a todos los que amas». Un silencio helado se apoderó de la multitud. Todo, incluso el dolor por la muerte de Pedro y el sufrimiento de Bianca, se volvió irrelevante. Lucía se quedó paralizada, sintiendo que todo lo que pensaba conocer se desmoronaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, cada palabra cargada de dolor. «Porque la familia no quiso. Lo que se cuece aquí es un juego más grande del que imaginas.
y hay más en juego que tus sueños. Debes elegir un camino. Y rápido. Lucía sintió una marea de incertidumbre. Su mundo estaba patas arriba. La verdad de su pasado la arrastraba hacia un mar de secretos que nunca había querido conocer. ¿Podría confiar en él? ¿Podría confiar en los bastos? Una pregunta se instaló en su mente como un ladrón en la oscuridad. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y de qué se trataba esa red de secretos? Todo colapsaba alrededor de ella, y ya no había marcha atrás. Una decisión crucial se vislumbraba en el horizonte. La vida de Lucía había cambiado para siempre. Lucía sentía el aire espeso, como si cada palabra que había escuchado del encapuchado fuera un ladrillo pesado en su pecho. La multitud murmuraba, pero su universo se había reducido a esa revelación escalofriante. «Eres mi hermano». La frase resonaba en su mente, como un eco que nunca se disiparía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad apretándole el corazón. En ese instante la confusión y el miedo se mezclaron. La verdad parecía un chiste cruel. La figura encapuchada extendió una mano, como si intentara calmarla, pero Lucía estaba atrapada en su propio caos. Su mente volaba a 1000 por hora, mientras las imágenes de su niñez, perdidas en el olvido, regresaban a ella. Su madre, recordando las historias de familia, nunca una mención de un hermano. No puede ser, no puede. El hombre dio un paso adelante, revelando su rostro aún más. Había algo familiar en su mirada, algo que la conectaba, incluso en su desconcierto. La familia Bastos ha guardado secretos oscuros, Lucía. Y tú eres parte de ellos. Han protegido un legado que no debías conocer. Hasta ahora. Al escuchar al extraño, el revuelo de la multitud empezaba a atenuarse. Todo el mundo estaba absorbido en su propio drama. Pero el rostro de Bianca, aún pálido en el suelo, llenaba de pavor cada rincón. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. «¡Mamá! ¡Mamá!». Ana Clara nuevamente la llamaba, su voz temblorosa y llena de miedo. Lucía se dio la vuelta de inmediato, su instinto de madre activado al instante. Pero lo que vio la dejó paralizada. Ana Clara estaba rodeada de sombras. Un grupo de hombres, desconocidos y con miradas despectivas, se acercaba a ella y el horror se desató. La niña, acurrucada, temblando, miraba a su madre con ojos llenos de terror. Algo en la mirada de aquellos hombres hacía que Lucía sintiera que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Ana Clara!», gritó mientras se lanzaba hacia ella. «¡No, Lucía!». El encapuchado la detuvo, su mano firme, pero su mirada cálida. «No dejes que te atrapen. Ellos son parte de su mundo, no del mío». Sin pensarlo, Lucía empujó a su hermano hacia un lado y corrió hacia Ana Clara. Con cada paso, el tiempo pareció ralentizarse. Sus piernas luchaban contra la gravedad del terror. Ella extendió su mano, y Ana Clara soltó un grito horrendo que atravesó el suelo. «¡Mami, ayúdame!». La voz de la niña se retorcía entre lágrimas y temores, y Lucía sintió que el nudo en su garganta crecía. Entonces uno de los hombres se acercó rapidísimo, colocándose delante de Ana Clara. Sus ojos eran gélidos, como el acero. «No deberías estar aquí», dijo, su voz grave y amenazante. El encapuchado se lanzó hacia ellos, pero las sombras eran demasiadas. Lucía sintió el aliento helado de la desesperación. «¡Ana Clara!», gritó una vez más, mientras el caos estallaba a su alrededor. Gritos, empujones, golpes. La multitud se dispersó. Nadie sabía qué hacer. En un giro inesperado, el hombre encapuchado sacó algo de su abrigo, un objeto brillante. «¡Quítate de en medio!», gritó mientras apuntaba con precisión. El ruido de un disparo resonó, un eco entre las paredes de mármol de la mansión. Solo que el disparo no iba dirigido a la multitud. Fue una descarga sorda, y el hombre que había amenazado a Ana Clara se desplomó. Y en ese instante, todo se volvía borroso. La mirada de Lucía se encontró con la del encapuchado, y un destello de reconocimiento pasó entre ellos. «¡Hay que irnos!», gritó él, mientras los ojos de la multitud se volvían hacia la escena, miradas entre la sorpresa y el horror. Y entonces un puñetazo de realidad golpeó. Era Pedro,
el hermano muerto de Bianca, que yacía en el suelo. Lucía sintió como el mundo se desmoronaba. Iba a gritar, pero el eco del disparo la seguía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué murió? Las mentiras, los secretos, todo lo que nunca entendió, todo empezó a caer en su lugar. Lucas, tú también lo sabías. Las palabras se escaparon de sus labios sin que pudiera detenerlas. Pero ella sabía. Lucas, su hermano, no era un extraño. Era una conexión que había estado oculta, un eslabón en una cadena de dolor. La multitud comenzó a cuchichear, y el caos se apoderó de la escena. En medio de las sombras, el encapuchado no era un héroe, sino una amalgama de secretos. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué otra verdad se encontraba acechando en las sombras? Su corazón latía con fuerza, y Lucía sintió que su vida no solo estaba en peligro, sino que era una pieza clave en un juego que no comprendía. La niebla de la confusión la envolvía mientras corrían, y había un abismo de preguntas que se cernía sobre ellos. La decisión que debía tomar, ahora más que nunca, podría ser una condena. Todo lo que creía saber cambiaría, y en este momento no había vuelta atrás. Lucía sentía el corazón en la garganta, el terror hirviendo bajo su piel. El encapuchado, que acababa de revelar ser su hermano, la miraba con una urgencia desbordante. Pero no había tiempo para digerir esa verdad. Los hombres que habían acechado a Ana Clara se agolpaban, atrayendo las sombras de un peligro mayor. ¡Rápido!, gritó Lucas, su hermano, y ella sintió la adrenalina correr como electricidad por su cuerpo. Se giró hacia su hija, que seguía temblando, pero el caos estaba en todas partes. Un grito desgarrador de Bianca, que yacía en el suelo, resonó como un eco mortal, y cada segundo parecía un combate contra el tiempo. Entonces, en medio de la conmoción y el horror, un nuevo destello de fuego cruzó el aire. Un sonido estrepitoso como un trueno resonó por la calle. Lucía giró justo a tiempo para ver a un grupo de hombres envueltos en negro que se acercaban aún más, armados, con miradas de odio. «¡Es una trampa!», gritó el encapuchado, y su voz sonaba como una advertencia de campanas de muerte. De pronto, una onda de pánico atravesó a la multitud. Lucía, con Ana Clara en brazos, sintió que el mundo se desmoronaba. La gente corría, gritos ahogados llenaban el aire. La imagen de Pedro, caído en el suelo, y Bianca gritando su nombre, se atascaban en su mente, incapaz de liberarse. No, 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 el terror la sacudía. Iba a perder a su hija, a Pedro, a todo. Pero cuando intentó retroceder, una figura emergió a su lado. Era una mujer, con un rostro severo, también en la multitud. La conocía. Nadia. La llamó, su voz rasgada por la angustia. Era la abogada de los Bastos, una figura que había estado en los altos círculos de esa familia. «¿Qué haces aquí?». El rostro de Nadia se endureció. «Debemos salir. Están buscando a todos los supervivientes». Su mirada aterradora pasó entre los dos. «No estás a salvo, Lucía. Te están involucrando en algo mucho más grande. Tu hermano, él ha estado hablando». El tiempo se detuvo. ¿Hablando? Las palabras flotaron en el aire entre ellas, pesadas y llenas de significado. Segunda tras segunda, los fragmentos de la verdad se reunían en un único rompecabezas aterrador. El pasado de Pedro, sus investigaciones y ahora ella atrapada en la red de mentiras. Justo en ese momento, un nuevo grito desgarrador cortó el aire. «¡Lucas!», una voz potente desde el fondo de la multitud. Lucía giró la vista y vio a un hombre encapuchado, igual que Lucas, que se abalanzaba sobre él. Era un espectro de su propio pasado, pero entonces el horror escalofriante se instauró. «Él no es tu hermano», gritó el encapuchado, y sus palabras resplandecieron como un rayo. «Es un impostor, no puedes confiar en él. Solo quiere destruir lo que queda de esta familia, de esta vida». El desvarío se apoderó de Lucía. ¿Un impostor? El mundo se desvanecía bajo sus pies. Miró a Ana Clara, que se aferraba a su falda. Su rostro se transformó en una mezcla de miedo y confusión. «Mami, ¿qué está pasando?». «Vámonos», ordenó Nadia. «Ahora». Pero en ese instante, el hombre que había caído, el que había recibido múltiples disparos, comenzó a moverse. Un estremecimiento recorrió la multitud. Nadie parecía poder creerlo. «¿Qué?». Lucía sintió que el estómago se le revolvía. «Es un juego»,
Es todo un maldito juego. Las palabras se escabullían de sus labios, con incredulidad. La tensión aumentaba. La realidad era un laberinto oscuro, con puertas que se cerraban unas tras otras. El hombre en el suelo se levantó lentamente. La mirada errática, el rostro cubierto de sangre, pero sonriendo. Todo forma parte de un plan mayor. Y tú, Lucía, eres la clave. Con cada palabra, Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. Las bases de su vida se desmoronaban, y la verdad parecía mantenerse tras un velo espeso. Mientras el caos continuaba, la vida de Lucía estaba a punto de cambiar para siempre. Un giro devastador estaba a la vista, y la revelación se entrelazaba en forma de secretos, manipulaciones y un destino que nunca imaginaría. ¿Qué verdades sellarían su futuro? La confusión la envolvía, y a cada segundo el horror se multiplicaba. Sus ojos se encontraron de nuevo con Ana Clara, y en su pequeño rostro Lucía vio toda la inocencia que estaba a punto de perder. ¿Tenía que dejar todo atrás? Un abismo de peligros la rodeaba. «No puedes confiar en tu hermano», insistió el hombre en el suelo. «Solo hay traición aquí». Con esas palabras, las sombras se alargaron, y el destino de todos quedó en la cuerda floja, listo para caer. ¿Iban a encontrar el sentido de la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta, llena de dudas, se desvanecía por el horizonte oscuro. Lucía sentía el aire espeso, como si cada palabra que había escuchado del encapuchado fuera un ladrillo pesado en su pecho. La multitud murmuraba, pero su universo se había reducido a esa revelación escalofriante. «Eres mi hermano». La frase resonaba en su mente, como un eco que nunca se disiparía. ¿Qué estás diciendo?», preguntó, la incredulidad apretándole el corazón. En ese instante, la confusión y el miedo se mezclaron. La verdad parecía un chiste cruel. Lucas, su hermano, intentó extender una mano hacia ella, pero el caos se precipitaba. Los hombres que amenazaban a Ana Clara se acercaban más, sus miradas llenas de furia. Justo cuando el pánico se apoderaba de Lucía, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá!». Ana Clara había sido separada de ella por un grupo de sombras. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Sin pensarlo, se lanzó hacia su hija. «¡Ana Clara!», gritó con una desesperación que hizo eco en su propio corazón. Pero los hombres se movieron rápido. Uno de ellos se abalanzó, sus manos como garras, y en un instante, Lucía vio cómo su pequeña era empujada hacia atrás. «Que lo advierto», gritó Lucas, interponiéndose entre la multitud y Lucía. «No toquen a mi hermana». No pasó mucho tiempo antes de que el ruido y las voces se mezclaran en una cacofonía confusa. Lucía miró hacia atrás y vio el terror en el rostro de su hija, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. El sudor caía por su frente y el caos giraba como un torbellino a su alrededor. Mientras Lucía luchaba por abrirse paso, sintió una mano en su hombro. Era Nadia, la abogada de los bastos, y su mirada era seria. «Lucía, por favor, tenemos que irnos. Esto es más grande de lo que piensas». Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido ensordecedor de un disparo resonó nuevamente. Lucía se quedó paralizada. El tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y en ese instante, un horror inimaginable atravesó el espacio entre ellos. Una figura caída se deslizaba sobre el suelo blanquecino, y con un giro del cuello, el cuerpo de Lucas se desplomó. «¡No!», gritó Lucía. Un alarido desgarrador que reverberó en el aire. Su hermano caía, la vida escabulléndose en él, y con su caída todo su mundo se desvanecía. Las luces parpadearon, el caos se transformó en un silencio helado. Lentamente, los murmullos se convirtieron en gritos de horror. Nadie se atrevía a moverse. Lucía sintió que su cuerpo se endurecía. El dolor la envolvía como un manto helado. Ana Clara seguía gritando, pero era un eco distante. El encapuchado estaba en el suelo, sangre brotando de una herida en su pecho. La imagen se grabó en la mente de Lucía como una maldición. «¡Ana Clara!», gritó, con la voz quebrada, pero ahora el peligro la envolvía en cada rincón. La multitud se agolpaba, atrapada entre el pánico y la incredulidad. «¡Alguien llame una ambulancia!», una voz gritó, mientras otros corrían. Lucía se sentía atrapada en una pesadilla,
Una marea de dolor la arrastraba. El rostro de Lucas se desvanecía ante ella. La realidad aplastaba su corazón. Pero lo que vino después fue aún más devastador. En medio de los gritos, una figura surgió del fondo de la multitud, su rostro marcado por el odio. Un hombre que Lucía conocía muy bien. Era Ricardo, el exmarido de Bianca, el tío de Pedro. «Esto es lo que se cosecha siempre», gritó Ricardo, y en su mirada había un destello de venganza. ¿Qué estaba haciendo aquí? Su risa era como el eco de un Mefistófeles. «La familia Bastos no tiene salida. Todos lo sabían y ahora tú también». La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo eran sombras y secretos, todo era más abominable de lo que jamás había pensado. El caos se intensificaba y el aliento le faltaba. Fue solo entonces que Lucía comprendió. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba. Todo giraba, y mientras la verdad se presentaba como una tormenta, el grito de Ana Clara le alcanzó. «Mamá, ven». Y en medio del clamor, su hija eran lo único que le daba fuerzas para no desmayar. El corazón de Lucía latía al compás del horror mientras se lanzó hacia su pequeña. El futuro que creía tener se desmoronaba, y con cada paso sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Cuánto más estaba dispuesta a perder para proteger a su hija? Todo su mundo, cada fragmento de la verdad, estaba a punto de transformarse en una partida de ajedrez macabra. Mientras las luces de la sirena se acercaban, Lucía comprendió que la batalla no era solo por su vida, sino por el destino de todos los que amaba. ¿Quién era realmente su familia? Cada revelación, cada secreto, susurraba que todo estaba conectando de una manera aterradora. ¿Podría enfrentarlo? La noche apenas comenzaba a oscurecerse, y en su interior sabía que muy pronto las revelaciones se desatarían como una tormenta irrevocable. Lucía sintió el tiempo detenerse cuando vio caer a Lucas. Quiso gritar, pero su voz se ahogaba en la confusión. La multitud se volvió un mar de caras horrorizadas mientras el fuego cruzado giraba a su alrededor. Ana Clara, llena de miedo, se encontraba al borde de lo desconocido. «Mamá, ven». La voz de su hija resonaba en sus oídos, retumbando como un latido herido. Ella se dio la vuelta, su corazón golpeando frenéticamente. Lucas yacía en el suelo, y el rostro de su hermano reflejaba la agonía de un pasado del que nunca había podido escapar. Sin pensarlo, Lucía corrió hacia Ana Clara. La multitud, que antes era un mar de sombras, parecía dividirse ante ella. Las miradas repletas de confusión y terror se clavaban en su piel. Las sirenas de la policía sonaban, cada vez más cerca, pero aún así, el tiempo se sentía como una trampa que se cerraba. «Ana Clara», gritó, extendiendo los brazos. La niña se lanzó a sus brazos, abrazándola con todas sus fuerzas. Las lágrimas de Ana Clara se mezclaban con el sudor de Lucía. Aquella pequeña había sido la razón de su lucha, el ancla en medio de una tormenta. En ese momento, Nadia se acercó. Su rostro demacrado reflejaba la gravedad de la situación. «No tenemos tiempo, tenemos que irnos. Vienen más», dijo, señalando a unos hombres con miradas frías y calculadoras que se acercaban. Lucía sentía cómo el miedo se transformaba en instinto. «¡No, mi hermano!», murmuró, pero las palabras se le cortaron. ¿Importaban realmente los vínculos familiares ahora? Todo se desbordó. La búsqueda de la verdad, los secretos oscuros, el dolor de la traición. Lucas ha estado atrapado en algo mucho mayor. No puedes dejar que esto te consuma, Lucía. Tienes que salvar a Ana Clara. Las palabras de Nadia eran un salvavidas en medio del caos. Lucía asintió, sabiendo que no podía permitirse más pérdidas. «Vamos», dijo, girando sobre sus talones, guiando a Ana Clara. La pequeña estaba aterrorizada, rodeada de sombras que habían intentado someterlas. Pero Lucía era más fuerte ahora. Eran madre e hija, unidas contra un mundo que había intentado destruirlas. Al salir de la mansión, el aire fresco la golpeó como un puñetazo. La noche estaba oscura, sin estrellas, pero en el fondo de su ser, una chispa de esperanza empezaba a latir. Mientras corrían calle abajo, Lucía sintió el peso de las decisiones aún por venir, de los secretos que debía desenterrar.
¿Dónde vamos, mami?, preguntó Ana Clara, su vocecita temblorosa cortando la neblina del pánico. ¿Estaremos seguras? Siempre estarás segura conmigo, le prometió Lucía. En ese momento, su mente comenzó a correr como un tren desbocado. Había un plan. Algo dentro de ella se encendía. Tenía que regresar, enfrentar lo que había descubierto. El legado de la familia Bastos debía ser revelado. No podía vivir más en la oscuridad. Mientras se alejaban, Lucas dejó una herida abierta, un rompecabezas sin resolver. Pero había cosas más importantes que descubrir quién era su hermano. Lucía sabía que su vida era más que un cuento de horror. Era un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Cuando finalmente llegaron a un lugar donde podían respirar, se detuvieron. Miró a Ana Clara, intentando calmarse en ese instante, pero las preguntas aún danzaban en su mente. Este no es el final, es solo el principio. El eco de la realidad comenzó a desvanecerse y en ese momento un ruido captó su atención. Era una notificación en su teléfono, una llamada desconocida. El miedo la invadió. ¿Era capaz de seguir adelante? Pero también había algo más. Una señal, tal vez, de que la verdad estaba más cerca que nunca. Y mientras la luna se deslizaba tras las nubes, una pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Estaban preparadas para enfrentar lo que viniera? La respuesta iba más allá del pasado. Un futuro oscuro y lleno de posibilidades aguardaba. Ahora tú, querido lector, no puedes perderte lo que vendrá. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Estamos juntos en este viaje y lo mejor está por venir.